Amados hermanos, que Dios bendiga su vida en esta mañana. Damos gracias al Señor por poder tener la oportunidad de poder compartir esta lección de la escuela dominical de hoy, domingo 18 de julio. La lección que vamos a ver hoy día es la lección número 12, que tiene por nombre La Nueva Generación. Y les invito ahí en el lugar donde ustedes se encuentran que podamos tener un momento de oración, podamos presentar nuestras vidas delante de la presencia del Señor y podamos orar juntos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Dios de la gloria, te damos las gracias, Señor, por este día, Dios, por tu infinito amor, Señor, tu infinita gracia, Señor, derramada, Señor, para con nuestras vidas, Dios eterno. Padre, te pedimos perdón, Dios, si te hemos podido fallar, amado Señor, de alguna manera, Señor eterno. Si hemos sido quizás inconstantes, Señor, en poder buscar tu rostro, Dios. Padre, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder recibir, Dios, de tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, te pido, amado Dios, que tú guíes mis labios, Señor. Padre, que cada hogar, Señor, representado, Señor, en esta mañana, Señor, pueda ser bendecido, Señor, por ti, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Señor, a poder atender, Dios, a lo que tú nos quieres enseñar, Dios. Pido por mis hermanos, si alguno está cansado, Señor, o débil en la fe, Señor, que pueda ser fortalecido, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, nuestra lectura bíblica, esta lección está concentrada en el libro de Números, capítulo 20 y capítulo 21. Lo que hemos visto que los israelitas fracasaron en la prueba de fe en Cádiz. Habían sido liberados de Egipto y tuvieron las promesas de Canaán ante ellos, pero no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. En la misma forma, para nosotros no es suficiente ser liberados del pecado. En aquel entonces había que hacer un viaje desde Egipto hasta Canaán, y ahora hay un viaje entre el nuevo nacimiento y la llegada al cielo. Amado del Señor, muchas veces nuestro ministerio, lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, muchas veces se ve truncado también con la incredulidad. Hay un dicho que es bastante, que es del mundo secular, que dice que todos creen en Dios, pero no es lo mismo que creerle a Dios. No está en la Biblia eso, pero dista bastante de lo que es la realidad. Muchas veces quizá nuestra confianza o nuestra fe no está depositada, no está puesta en Dios como le pasó al pueblo hebreo. Y para alcanzar nuestra tierra prometida tenemos que caminar por la fe y obedecer a Dios. Te invito ahí en el lugar donde tú estás, que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 7. Tengo el versículo proyectado en pantalla. Lo que vamos a leer es una Biblia en lenguaje actual, palabra de Dios para todos. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato. Las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. Esto fue cuando Pedro pudo orar por una persona en el pórtico. Ahí, y de hecho, una palabra que es bastante conocida, que él decía: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo te doy. Levántate y camina. Podemos ver una tremenda fe en el apóstol Pedro al momento de poder orar por esta persona que estaba enferma. Y también podemos ver la fe del hombre que fue sanado, en ganarse, quizás esta persona estaba todos los días ahí pidiendo y estaba esperando que alguien pudiera orar por él. Muchas veces tenemos que estar dispuestos, al igual que el apóstol en esta cita bíblica, a poder orar por las personas, a poder interceder por otros. Quizás pensamos que ahora en tiempo de pandemia quizás no se puede hacer, pero sabes que, amado del Señor, no va a faltar quien te llame para pedir oración, porque siempre las personas afuera van a buscar el poder acercarse a un hijo de Dios cuando están necesitados o cuando están en necesidad. Y esto es por la luz que nosotros tenemos, por la gracia que ha puesto Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, que las personas se quieren acercar y el cristiano es una persona de confianza.
Nuestra confianza está puesta en Dios. Esto lo podemos leer en Hechos 4, verso 7. Vamos a leer la Reina Valera del 60. Dice así: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabes, amado del Señor? Nosotros tenemos, al igual que los apóstoles, la potestad de Jesucristo, la potestad del Señor, de poder hacer y poder cumplir el ministerio que Él nos ha dado y poder obedecer el llamado que Él tiene para con nuestras vidas. Cada uno de nosotros, si está en búsqueda de adoración y en búsqueda del Señor, tiene en primer lugar el respaldo del Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Y eso nos tiene que dar una certeza y una seguridad de que lo que estamos haciendo tiene que ser guiado por el Espíritu. Porque todo se discierne con el Espíritu, amado, y es importante ser guiados por el Señor y estar atentos a la voz, porque el Señor habla, amado del Señor, y aunque tú no lo creas, Él te puede hablar. Él puede hablar a tu corazón, Él puede hablar a tu vida y Él te puede guiar de lo que tú tienes que hacer y lo que el Señor quiere para con tu vida. Dios juzgó a los israelitas por 38 años, vagaron en el desierto alrededor de Cádiz, frecuentemente protestaban. En una ocasión en que se quejaron sobre la necesidad de agua, Moisés se enojó con ellos. Podemos ver que el pueblo de Israel era un pueblo bastante bueno para reclamar, por decirlo así. Ellos pudieron ver la mano poderosa del Señor en el desierto, cómo lo libró de casa de servidumbre, dice la palabra del Señor. Dice incluso la palabra que el Señor les proveyó una nube de día y una columna de fuego en la noche. En el día para que ellos no tuvieran calor y en la noche para que no tuvieran frío. Fueron alimentados en el desierto por el maná, el Señor les envió codornices también. Y vemos lo tremendo del Señor para cuidar a su pueblo, para cuidarlos. ¿Cuánto más con nosotros también? ¿Cuántas veces el Señor también nos ha provisto cuando nosotros hemos visto que tenemos alguna necesidad? Pero quizá la necesidad más grande que estamos viendo hoy en día es la necesidad espiritual, amado. Es mucha la gente que necesita del Señor afuera y nosotros somos los encargados de poder predicar el Evangelio. Dios le había indicado que hablara con una peña. Esto es cuando el Señor estaba hablando con Moisés, que hablara con una peña para que brotara agua. Pero en vez de eso, con enojo, golpeó la roca, tomándose el crédito para sí mismo y para Aarón. Esto lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 20, verso 10. Dice así: reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿osemos hacer salir agua de esta peña? Ojo que aquí el plural estaba hablando por Aarón y por él, os hemos hacer salir, dejando totalmente de lado la obra del Espíritu Santo y la obra del poder del Señor a través de las manifestaciones espirituales que este varón de Dios, Moisés, podía hacer con su cayado, con su vara. Y podemos ver quizás cuántas veces nosotros, Dios quizás te ha guiado a poder entregar un buen mensaje, una buena palabra, y a veces quizás nosotros no hemos tomado el crédito. Y entra a actuar ahí el orgullo. Y hay que tener bastante cuidado con el orgullo, porque si tenemos orgullo en nuestras vidas, pasamos a ser quizás unos cristianos profesionales. Quizás tenemos buena forma para hablar, tenemos una buena dicción, sabemos varios versículos, nos manejamos en la Biblia, pero si lo hacemos sin la guía del Espíritu Santo, solamente estamos entregando conocimiento, porque cuando lo hacemos guiado por el Espíritu, lo que nosotros estamos entregando es palabra viva y palabra que es de verdad. Dios le había indicado, esto ya lo habíamos leído, Dios mismo estaba allí sobre la peña. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 17, verso 6. Dice así la palabra del Señor: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. El Señor siempre está respaldando todas las cosas que nosotros podemos llegar a hacer. En ningún momento Moisés estuvo solo. Quizá en algún momento él se sintió también cansado porque quizá él también se sobrecargó, pero en un momento él también tomó la decisión de poder delegar en otras personas las responsabilidades del pueblo y de poder escuchar al pueblo. Y es importante que nosotros también podamos entender la importancia de delegar lo que el Señor nos ha dado, porque somos un cuerpo, todos nos necesitamos unos con otros.
Y eso es importante que lo podamos entender y lo podamos comprender. En el Nuevo Testamento podemos leer específicamente en el libro de Corintios, capítulo 1, capítulo 1 de Corintios 10:4. Pablo nos enseña que Jesucristo representa la roca. Y dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando hablamos de la roca estamos hablando también de fundamentos. Yo te podría preguntar en qué tienes actualmente cimentada tu vida o en qué está cimentado tu búsqueda espiritual. Hoy en día vemos cuánta corriente, vemos cuánta palabra, vemos que se ha levantado una voz de pensamiento progresista hoy en día. Y este pensamiento, al igual que en el pueblo, que el pueblo reclamaba y decía, Moisés, mira, nos trajiste aquí al desierto para morir de hambre. Mira, nos trajiste al desierto para morir de sed. Allá en la casa de Faraón teníamos comida, teníamos agua, pero eran esclavos. Y hoy en día quizás las personas también afuera son esclavos del pecado, no tienen a Jesucristo en su vida, no tienen libertad. La palabra del Señor dice que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y acá habla del sustento, habla de la roca es Cristo, amado del Señor. Nuestra vida, nuestro sustento, nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo, porque el pensamiento de afuera te va a decir, ¿sabes qué? La religión es anticuada, no tienes que seguir al Señor, eso era del pasado. Y es importante que podamos estar firmes en la roca, firmes en Jesucristo, firmes en lo que creemos, nuestras convicciones como hijos de Dios. También podemos leer en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías si él te daría agua viva. Aquí podemos ver que el Señor estaba con una mujer samaritana y no con una mujer samaritana cualquiera, con una mujer que había tenido ya varios esposos y el Señor le revela el secreto de su vida al momento de que ella va al pozo a sacar agua. Y de hecho ella iba a las horas que eran menos concurridas para no encontrarse con más personas para el momento que ella lo estaba haciendo. Y cuando hablamos de estos ríos de agua viva, estamos hablando de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que correrán ríos de agua viva. Y cuando hablamos de esta sed, estamos hablando de la sed espiritual que tienen las personas, de poder buscar de Dios. Y amado del Señor, no sé cómo está tu depósito, cómo estás tú. Si tienes necesidad de poder buscar de Dios, si en la mañana cuando despiertas tienes necesidad de poder buscar del Señor, de poder orar, de poder presentar tu vida delante de Él. Eh, Quizás hace cuánto no tienes la oportunidad de tener un devocional tú solo en la mañana temprano ahí, pudiendo buscar de Dios, o teniendo la oportunidad de poder colocar música, tener la oportunidad de derramarse delante de la presencia del Señor. Es importante, amado, poder dedicar tiempo y intimidad con el Señor. Podemos leer en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 y 38. Leemos así, la palabra del Señor dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Correrán ríos de agua viva. Amado del Señor, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has sentido tan fuerte la presencia del Señor? En este tiempo quizás extrañamos el estar de manera presencial, quizás antes generábamos todo un ambiente espiritual en la iglesia para poder adorar del Señor. Quizás había hasta una música bonita, nos gustaba quizás cuando tocaba tal grupo y generábamos un ambiente de adoración. Pero te quiero decir, amado del Señor, que en tu casa tú tienes un templo. Tu casa se ha vuelto una iglesia donde tú puedes adorar con libertad al Señor, porque lo podemos hacer con libertad, nadie va a venir a apuntarnos con el dedo, nadie va a venir a señalarnos de que lo que cuando estamos buscando de Dios está mal. Moisés no se dio cuenta que la roca representaba al Hijo de Dios o no la habría golpeado. Hay una gran lección aquí para nosotros. Obedecer a Dios siempre es importante, aunque a veces no podamos comprender, porque Dios nos dice que hagamos algo de cierta manera. Amado del Señor, siempre escuchar al Señor es importante. Él tiene la palabra de verdad y Él sabe de qué tenemos necesidad nosotros y todavía más Él conoce todos nuestros caminos, dice la palabra del Señor.
Porque engañoso es el corazón del hombre, amado, y muchas veces quizás nosotros queremos por hacer de forma apresurada algo, quizás lo hagamos de mala manera si no hemos pedido la dirección al Señor. Pero cuando le obedecemos, lo agradamos y cumplimos su voluntad por un breve momento. El enojo hizo que Moisés olvidara que él era solamente un siervo humano del Dios omnipotente. Y por no haber obedecido solamente totalmente, Dios no le permitiría entrar en Canaán. Aquí vemos quizá algo bastante potente quizá y fuerte. Un varón que tuvo todo el tiempo sirviendo al Señor y, y podemos ver que Dios no le iba a permitir a Moisés entrar a Canaán a consecuencia de su enojo y de su ira, porque se encendió en ira contra Jehová al haber hablado contra él. Y quizá muchas veces nosotros también nos hemos exasperado y nos hemos encendido a ira contra el Señor cuando nos hemos visto enfrentados a ciertas situaciones de vida y quizá hemos llegado a criticar al Señor diciéndole, Señor, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo vendrá la respuesta de esto? Pablo enumera la ira dentro de las manifestaciones de la carne. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí podemos ver la lista que enumera Pablo, que tales personas no heredarán el reino de Dios. Y el representativo de Canaán era el representativo del reino de Dios, y Moisés no pudo entrar a causa de su ira o a causa de que se había exasperado contra el Señor. Y podemos ver que las emociones como el enojo y la lujuria nos pueden llevar al pecado. Es necesario vivir en el espíritu, pues de ese modo no se van a complacer ni a satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Era lo que les decía anteriormente, amados del Señor, que tenemos que estar constantemente buscando de Dios y buscando en intimidad y pudiendo buscar de la presencia del Señor. Te invito a que puedas abrir tu Biblia, leamos juntos en Gálatas 5:16, dice así la palabra del Señor, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Cuando significa andar en el Espíritu, significa que el Señor, nuestro pensamiento pueda estar de continuo hacia Él, que en todo lugar donde nosotros podamos ir, si fuéramos en el bus, fuéramos en vehículo, nos movilizáramos de un lugar a otro, nuestro pensamiento pueda estar constantemente guiado hacia el Señor, recordando la obra que Él ha hecho en nuestras vidas y recordando que Él está con nosotros. Leemos en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Perdón, hermanos. Perdón, ahí sí. Muchas veces las personas culpan de ciertas situaciones de pecado, de ciertas situaciones que pueden afrontar o pueden pasar en sus vidas, eh, y son las mismas personas, somos nosotros los que somos tentados y los que nos dejamos seducir por el pecado. Por eso es importante que podamos estar firmes en la palabra del Señor y firmes en la búsqueda del Señor. Y para no ser atraído y no ser seducido. Amén. Después de 38 años derrochados en el desierto, los israelitas nuevamente llegaron a la frontera de Canaán. Aún allá el pueblo continuaba quejándose contra Dios y Moisés. De nuevo Dios los castigó por sus protestas y les envió serpientes mortíferas al campamento. Un gran número de personas murieron a causa de las mordeduras de las serpientes. Luego se arrepintieron y le pidieron a Moisés que orara por ellos. Moisés lo hizo y Dios le contestó. Acá podemos ver un castigo a causa de la protesta. El pueblo, el pueblo protestaba
diciendo la situación y queriendo alzar la voz. Y cuántas veces quizás nosotros también hemos alzado la voz contra el Santo, contra el Señor. Y quizás no hemos querido esperar la respuesta de parte de Dios sin comprender lo que Dios ha hecho para con nuestras vidas o para con nosotros. Y es importante que podamos comprender y podamos entender de que Dios está con nosotros, que Él nos guía, Él conoce nuestros pasos, Él conoce nuestros caminos. Y así como el pueblo de Moisés, que nosotros también nos podamos arrepentir si hemos hablado no de buena forma con el Señor, si hemos quizá alzado nuestra voz o hemos hablado fuerte. Tenemos que entender que el Señor nos escucha y no, nosotros no podemos imponer una situación porque Dios es Dios y Él hace su voluntad con nosotros. Le dijo a Moisés que hicieran una serpiente y la pusieran en un asta y le indicó que los que recibieran una mordedura miraran a la serpiente de bronce y vivirían. Esto lo podemos leer en Números 21 del 4 al 6. Dice, después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ahora envío entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel, amado, a causa de esta decisión. Quizá hoy en día nosotros cuando quizás tomamos una mala decisión no está muriendo nadie, pero sí podemos perder intimidad con el Señor e incluso quizás si nos llegara a dar un arrebato nos podríamos apartar del camino del Señor. Y eso podría provocar que nos alejáramos del propósito o de la senda o del camino que el Señor tiene trazado para con nosotros. Y eso es importante que comprendamos el llamado y podamos estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros y lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Podemos leer en Números capítulo 21 del verso 7 al 9, dice así la palabra del Señor, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí podemos ver la protección de parte del Señor, de poder mirar los ojos puestos en el Señor, en Jesús, en Él está la protección. Tiempo después el Señor Jesucristo dijo esto y describió su muerte en la cruz. La serpiente llevó al pecado a Adán y Eva, desde entonces el pecado nos ha golpeado a todos, pero cuando miramos a Jesús y lo recibimos como Salvador y Señor, Él toma sobre sí mismo el juicio que merecemos y nos da la vida eterna. Amado del Señor, nos espera un fin mayor, que es la vida eterna. No vivas quizás apenado, no vivas aproblemado en esta vida. La vida del cristiano no es fácil, pero se puede llevar en el Señor, si tenemos fe y si confiamos en Dios, y si tenemos nuestra confianza depositada en Él. Leemos en el libro de Juan, este pasaje me gusta mucho, esto se ocupa mucho para hacer evangelismo, dice así la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 14 al 16, dice así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, cuando llegamos a dimensionar lo tremendo del sacrificio del Señor y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra vida como cristianos es una vida totalmente agradecida por todas las misericordias y por toda la gracia derramada de parte del Señor. Quizás tú has pasado quizás por situaciones apremiantes en este tiempo,
Pero amado, cuida tus palabras. Confía en el Señor, que Él te puede ayudar. Confía en Dios. No seas como quizás como el pueblo de Israel que reclamó contra el Señor y fueron castigados. Que podamos mantenernos firmes en la fe y estar firmes en el Señor. Podemos leer en el libro de Números, vamos a leer desde el capítulo 20, del 1 hasta el 13, dice así. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúna la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y dijo, y reunieron a Moisés y a Aarón y a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Esta era la frase cuando Moisés y Aarón se atribuyeron el milagro de parte del Señor. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, o sea, estaba bastante molesto para haberlo hecho 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió a la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado. Estas son las aguas de la rencilla, a las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Y qué podemos ver aquí? Habían pasado 30 años, 37 años desde la primera misión del espía de Israel en la tierra prometida, y 40 años desde el éxodo de Egipto. La Biblia permanece virtualmente en silencio acerca de aquellos 37 años de peregrinaje a la deriva. La generación de aquellos que vivieron en Egipto casi estaba extinguida, y la nueva generación pronto estaría lista para entrar en la tierra prometida. Moisés, Aarón, Josué y Caleb fueron, fueron de los pocos que quedaron de los que salieron de Egipto. Una vez más acamparon en Cades, en sitio de la primera misión espía que terminó en desastre. Ahora Moisés esperaba que el pueblo estuviera listo para un comienzo fresco. Después de 37 años en el desierto, los israelitas olvidaron que sus peregrinajes eran el resultado de su propio pecado. No podían aceptar el hecho de que ellos mismos habían acarreado los problemas, así que culparon a Moisés por su condición. Por lo general, nuestros problemas son el resultado de nuestra propia desobediencia o falta de fe. No podemos culpar a Dios de nuestros pecados hasta que nos enfrentemos a este hecho. Habrá muy poca paz y ningún crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dios había dicho a Moisés que hablara a la roca. Sin embargo, Moisés la golpeó, y no solo una vez, sino dos. Dios hizo el milagro, pero Moisés se lo atribuyó cuando dijo, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Debido a esto se le prohibió entrar en la tierra prometida. ¿Acaso fue demasiado severo el castigo de Dios para con Moisés? Después de todo, el pueblo lo había irritado, difamado y se había rebelado contra él y contra Dios. Allí estaba otra vez, pero Moisés era el líder y el modelo de la nación entera. Como tenía una responsabilidad tan grande ante el pueblo, no podía ser perdonado. Al golpear la roca, Moisés desobedeció el mandamiento directo de Dios y lo deshonró en presencia de su pueblo. Lo que podemos ver acá, amado, es tremendo, ¿ah? Seguimos en la lectura. Leemos en Números capítulo 20 del 14 al 21.
Dice así la palabra del Señor. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozo por el camino, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país de otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Verso 20. Pero él respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Por qué sucede esta situación? Dos hermanos llegaron a ser los antecesores de dos naciones. Tenemos a los edomitas, descendieron de Saúl, y los israelitas de Jacob. Así que los edomitas eran hermanos de los israelitas. Israel envió un mensaje fraternal a Edom para solicitar el paso a través de su tierra en el camino principal, una ruta comercial muy frecuentada. Israel prometió permanecer en el camino, de esta manera pasaría sin dañar los campos, viñedos y pozos de Edom. Sin embargo, Edom no quiso porque no confiaba en la palabra de Israel. Tenían miedo de que esta horda de gente atacara y devorara sus cosechas. Debido a que los hermanos no deben pelear, Dios dijo a los israelitas que regresaran y viajaran por una ruta diferente hacia la tierra prometida. El camino más corto a Canaán, desde donde estaban acampando Israel, era pasar por el territorio de Edom. Los embajadores enviados regresaron con una negativa. Los edomitas temían que los israelitas los dañaran, y si este numeroso ejército hubiera estado bajo otra disciplina que no fuera la del Dios justo, hubiera habido causa para este celo. Pero Saúl odiaba a Jacob por la bendición. Ahora, cuando la bendición estaba por ser heredada, el odio revivió. No debe extrañarnos que hombres insensatos nieguen peticiones razonables, y que los que gozan del favor de Dios sean enfrentados contra los hombres. Moisés trató de negociar y razonar con el rey edomita. Cuando nada dio resultado, le quedaron dos opciones: entrar en un conflicto o evitarlo. Perdón. Moisés sabía que habría suficientes barreras en los días y meses por venir. No tenía sentido agregar otra de una manera innecesaria. Algunas veces el conflicto es ineludible, otras veces, sin embargo, no vale la pena pagar las consecuencias. Una guerra abierta puede parecer heroica, valiente y hasta correcta, pero no siempre es la mejor decisión. Debemos tomar en cuenta el ejemplo de Moisés y buscar otra forma de resolver nuestros problemas, aun cuando nos sea difícil. Uy, tremenda este comentario bíblico, amados. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos ya llegando al final. Te invito a que podamos leer ahí en Números capítulo 20. No, esto ya lo habíamos leído. Vamos a leer el número capítulo 20 desde el 22 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor: y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra. Y yo dije a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento, en las aguas de la rencilla, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y reunieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días.
por 30 días todas las familias de Israel. ¿Qué es lo que podemos ver acá, amado del Señor? Podemos ver que Aarón murió antes de entrar a la tierra prometida, probablemente como castigo por su pecado de rebelión. Esta era la primera vez que se designaba un nuevo sumo sacerdote. Aarón fue desvestido de su ropa sacerdotal y fueron colocadas en su hijo Eleazar, siguiendo los mandamientos del libro de Levítico. Dios pide a Aarón que se prepare para morir. ¿Hay algo de desagrado en esta orden? En esta orden, Aarón no debe entrar en Canaán porque falló en su deber en las aguas de la rencilla. Ellos han recibido mucha misericordia. Aarón, aunque muere por su transgresión, muere en paz y con honra, fue reunido a su pueblo como quien muere en los brazos de la gracia divina. Hay mucha significación en estas órdenes. Aarón no debe entrar en Canaán para demostrar que el sacerdote de Levítico nada podía perfeccionar. Esto debe hacerlo la introducción de una esperanza mejor. Aarón se somete y muere del modo y manera designados, y por extraño que parezca, con tanto júbilo como si se quedara dormido. Para Aarón fue una gran satisfacción ver que se daba preferencia a su hijo, que le era tan querido, y su oficio preservado y asegurado. Especialmente aquí podemos ver un hombre que cumplió igual su carrera y llegó hasta el final. ¿Y qué podemos decir del sucesor de Aarón, Eleazar? Podemos ver un aprendiz que en cualquier momento puede ser llamado a servir en lugar de su maestro. Debe asegurarse de aprender muy bien su vocación. Él se aseguró muy bien, estuvo con su padre ahí aprendiendo el oficio. Eleazar, uno de los hijos del sumo sacerdote Aarón, era un magnífico aprendiz y estaba muy bien entrenado para tomar el liderazgo. Sin embargo, su entrenamiento no fue fácil ya que experimentó momentos que fueron muy dolorosos. En una ocasión vio cómo sus dos hermanos eran consumidos por el fuego por no haber tomado en serio la santidad de Dios. Más tarde, cuando su padre estaba muriendo, fue nombrado sumo sacerdote, seguramente una de las posiciones de Israel con mayor responsabilidad y por lo tanto potencialmente una de las más estresantes. Lo bueno de ser aprendiz es que no solamente se aprende la teoría del oficio, sino que también se pone en práctica el conocimiento que se adquiere al observar a un modelo humano. Desde que era niño, Lazar había podido observar a Moisés y a Aarón, después pudo aprender al observar a Josué, además tenía las leyes de Dios que lo guiaban al fungir como sacerdote y consejero de Josué. Fortalezas y logros de Eleazar. Sucedió a su padre Aarón como sumo sacerdote, completó la obra de su padre al ayudar a guiar al pueblo a la tierra prometida, supo colaborar con Josué, actuó como vocero de Dios ante el pueblo. ¿Cuáles son las lecciones para nuestra vida de todo esto? La mejor forma de prepararnos para lo que Dios ha planeado para nuestro futuro es concentrarnos en nuestros retos y responsabilidades presentes. El deseo de Dios es que le brindemos una obediencia constante a lo largo de nuestra vida. Amado del Señor, te invito a orar. Bendito Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por esta clase, Dios eterno, por los hogares y familias representadas, Dios. Te pedimos, Señor, que podamos siempre ser guiados por tu Espíritu, Señor, que podamos tomar las decisiones correctas, Señor. Entendiendo, Padre, que tú estás en control de nuestras vidas y que tú tienes propósito para con nosotros, Dios. Te pido, amado Padre Celestial, una bendición especial por las familias que están pudiendo escuchar este mensaje en esta mañana, Señor. Padre, y te damos la gracia porque tú eres bueno, siempre nos cuidas y nos guardas, Señor. Nos presentamos delante de ti, Dios eterno, te pedimos que nos ayudes a buscarte día a día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor te bendiga, amado del Señor, seas muy bendecido en el Señor. Amén.